Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial, un espacio dedicado a revisar las principales informaciones ligadas a la justicia chilena. Les queremos dar a conocer los titulares de esta edición. Justicia ordena la reincorporación de trabajadores despedidos ilegalmente por contar con fuero sindical. Corte Suprema acoge recursos para que presos sin pena aflictiva puedan ejercer su derecho a voto. Presidente Dolmech asistió a la conmemoración de los 200 años de la batalla de Chacabuco. El Juzgado de Letras del Trabajo de Talca acogió denuncias por prácticas antisindicales y ordenó a un recinto médico reintegrar a 2 trabajadores con fuero despedidos ilegalmente. El siguiente informe da cuenta de cómo actúa la ley en estos casos y bajo qué circunstancias se presentan este tipo de acciones judiciales. En Talca, el Juzgado de Letras del Trabajo acogió una denuncia por práctica antisindical y ordenó al consorcio constructor Hospital de Talca S.A. reintegrar a 2 trabajadores con fuero, despedidos ilegalmente. La sentencia estableció que la parte demandada incurrió en actos constitutivos de práctica antisindical y, conforme al artículo 292 del Código del Trabajo, deberá reintegrar a los trabajadores a sus labores. Lo primero es entender el fuero como un derecho de los trabajadores que rige el Código del Trabajo y que lo que hace, al igual que los derechos que rige el Código del Trabajo y en general el derecho laboral, que es un derecho tutelado, es restringir la libertad de las partes, asegurando en este caso derecho a una de las partes, que la ley considera más débil, que es el trabajador que está en una situación particular. Por ejemplo, la trabajadora embarazada goza de fuero. Los dirigentes sindicales o delegados sindicales, como es el caso de Talca que me hacía referencia, gozan de fuero. El fuero se divide en maternal y sindical y restringe la libertad del empleador. Por ende, no puede hacer con el trabajador en razón del contrato de trabajo lo que podría hacer en una situación normal, por ejemplo, despedirlo. En un caso normal, el empleador simplemente ve si el trabajador está en situación de despido, si incurrió en una causal y lo despide. Y si el trabajador quiere reclamar, después se llega al tribunal. En el caso del fuero opera al revés. El empleador, antes de despedir, tiene que pedir autorización al tribunal. El Código del Trabajo contempla una serie de motivos que permiten el despido de un trabajador, pero cuando éste tiene fuero, este catálogo se reduce. Cuando hay fuero, la ley dispone que únicamente se puede despedir al trabajador por 159 número 4, que es término del plazo, 159 número 5, que es término de la obra faena, o alguna de las causales de caducidad del 160, o sea, cuando el trabajador falta gravemente a su contrato. Quedan afuera la mayoría de las causales del 159, como el caso fortuito y otras más que era tasa norma, y queda afuera toda la causal del 161, que es necesidad de la empresa y desahucio. Pero antes de presentar acciones judiciales, se recomienda que el trabajador que ve vulnerado este derecho acuda a la inspección del trabajo. El trabajador llega, interpone su denuncia por separación ilegal de trabajador con fuero y nosotros tenemos un procedimiento administrativo establecido para realizar su reincorporación. Un fiscalizador de la Dirección del Trabajo, que tiene el carácter de ministro de fe, acude con este trabajador a la empresa, se le requiere al empleador que reincorpore al trabajador, pero en caso que el empleador no se allane a reincorporar al trabajador a sus funciones, nosotros lo citamos a una mediación entre el trabajador y el empleador. Si esa mediación finaliza sin acuerdo, la Dirección del Trabajo, en virtud de lo que dispone el artículo 486 del Código del Trabajo, tiene la obligación de denunciar al tribunal laboral competente. En caso que la mediación no fructifique, es el tribunal quien acoge o no la denuncia y verá si el trabajador se reincorpora o no a sus labores. Para poder realizar un reclamo en la inspección del trabajo, el trabajador debe acudir a la oficina correspondiente, al domicilio de la empresa en la cual trabaja. La Corte Suprema acogió 2 recursos de protección que resguardan el derecho a voto de 6 personas privadas de libertad. Esta decisión marca un precedente porque insta al CERVEL y a Gendarmería a establecer los mecanismos para que los presos que no cumplen penas aflictivas puedan sufragar. El derecho a sufragio se pierde cuando una persona es condenada a una pena aflictiva, es decir, a más de 3 años y 1 día de cárcel. Sin embargo, en la práctica, los que cumplen condenas inferiores o están esperando condena privados de libertad tampoco votan, porque no pueden acceder al lugar físico de votación. Por eso el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó 2 recursos de protección para resguardar la igualdad de trato de 6 personas privadas de libertad.
Es una situación que el instituto siempre le ha preocupado dentro de su línea de trabajo permanente, y dentro de las visitas que nosotros realizamos periódicamente a los recintos penales, nos dimos cuenta y escuchamos la inquietud de varias personas privadas de libertad que deseaban votar en las elecciones. Estamos hablando de municipales, parlamentarias, esto se empezó a evidenciar del año 2013. Ese año 13.000 reos habilitados para sufragar no pudieron hacerlo, situación que fue advertida por el juez Daniel Urrutia, quien pidió al CERVEL, aunque sin éxito, que adoptara medidas para que los presos vinculados al 7º Juzgado de Garantía pudieran votar en esa elección. En 2016, el número de internos en esta situación fue similar. Esto porque el CERVEL argumentó que los territorios donde se ubican las cárceles no cuentan con características que fundamenten la creación de una circunscripción ad hoc. La premisa fue rechazada por la Corte Suprema. Lo que hace la Corte Suprema, a mi entender correctamente, es una pregunta de injerencia sobre ese derecho. ¿Cuál es la razón jurídica para privar de la existencia de ese derecho a estas personas que recurren de protección? Y revisado la legislación nacional y revisados los tratados internacionales, no existe ninguna razón jurídica para que ellos pierdan su derecho a sufragar y a participar en el diálogo deliberativo democrático que se tiene en la sociedad. Al acoger los 2 recursos de protección a favor de 6 internos de Arica y Valparaíso, el máximo tribunal sentó un precedente en esta materia. Según la normativa chilena y los tratados internacionales, el CERVEL sí está facultado para instalar locales de votación en cárceles, porque la ley no enumera ni especifica recintos concretos. La Sala Constitucional no está llevando adelante un conflicto de reglas entre la legislación interna y los tratados internacionales. Lo que hace correctamente la Sala es armonizar las disposiciones internacionales de tratados que son ley para nuestra legislación y armonizarlas con las disposiciones internas que se tienen sobre la ley de materia eleccionaria. Aquí está claro que la Corte Suprema y el Poder Judicial han sentado una posición, que es una posición de respeto de derechos humanos, y por tanto todas las sentencias que van a venir al futuro van a obedecer a esta posición ya tomada. O sea, esto es totalmente satisfactorio. Y con 4 votos a 1 es muy difícil que esto en el corto plazo se dé vuelta, podríamos decir. La decisión de la Corte Suprema también ordena a Gendarmería adoptar todas las medidas administrativas para proteger el oportuno derecho a voto de personas detenidas en prisión preventiva o condenadas a penas no aflictivas. Instalar urnas al interior de recintos penales o trasladar a los internos al local de votación respectivo asoman como futuras acciones que podrían evitar la vulneración de este derecho. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, participó de la conmemoración de los 200 años de la batalla de Chacabuco. La máxima autoridad judicial asistió a la ceremonia, en la que también se inauguró una muestra que recrea este combate que fue decisivo en la independencia de Chile y luego de Perú. Las banderas de Argentina y Chile flameaban en el monumento que recuerda la batalla de Chacabuco, donde un ejército compuesto por hombres de ambos países venció a las tropas españolas. Una victoria clave para la región, ya que consolidó el proceso independentista de la corona. A 200 años de aquella gesta, el ejército y el gobierno de Chile rindieron un homenaje a los caídos e inauguraron el Centro de Interpretación Histórica de la batalla de Chacabuco. Aquí fue más que un éxito militar. Fue el primer triunfo de una causa de dimensión americana y de una visión compartida que tenían los padres de nuestras patrias y que queremos recuperar. Es tan importante que recordemos la memoria de no solo el general San Martín y O'Higgins, sino todos aquellos que los acompañaron y se animaron a pensar que se podía. La ceremonia fue encabezada por la presidenta Michelle Bachelet y el mandatario argentino Mauricio Macri, quienes además firmaron un acuerdo de cooperación para enfrentar catástrofes naturales. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, asistió en representación del Poder Judicial. En la actividad también estuvieron los ministros de Exterior y Defensa y los comandantes en jefe de los ejércitos de ambos países. Significativo fue el saludo de brigadistas chilenos y argentinos que se encontraban combatiendo los incendios recientes. El simbolismo que se le dio con la realidad actual es el que tiene verdadero valor. Es decir, que el presidente de la República Argentina haya venido exclusivamente a esto y que haya tropas argentinas que hayan atravesado y estén en el acto junto con las nuestras y que se haya firmado una acta o una declaración
en el sentido de reafirmar a 200 años de aquello las relaciones internacionales entre los dos países, me parece de la máxima importancia. En el homenaje se presentaron las fuerzas militares binacionales que recrearon el cruce de la cordillera durante 20 días. También se incluyó disparos de salvas por los caídos en batalla y ofrendas florales depositadas a los pies del monumento conmemorativo. Además, el comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, hizo entrega a las autoridades del libro 1817 de Mendoza a Chacabuco, obra histórica sobre la travesía de los hombres que partieron desde la ciudad trasandina y cruzaron la cordillera de los Andes. Es un acto histórico, por cierto, la batalla que se produjo inmediatamente después de que el Ejército Libertador llegó a Chile, y que fue un hito fundamental en la independencia nuestra. Las autoridades también recorrieron el Centro de Interpretación Histórica de la Batalla de Chacabuco, inaugurado para la ocasión y cuyo objetivo es recordar y enseñar sobre este enfrentamiento crucial en la independencia de Chile y de la región. Manuel Castro Rojas es el primer mártir de la prensa chilena. Era el año 1875 cuando en Iquique, aún bajo administración de autoridades peruanas, decidió denunciar los malos tratos que recibían los chilenos y un fraude fiscal por parte del jefe de policía. El profesor y periodista fue perseguido, detenido y golpeado, muriendo días después en su casa al no recibir atención médica oportuna. Los detalles de su historia los conocemos en el siguiente fallo. Manuel Castro Ramos, profesor y periodista del siglo XIX, fue asesinado por dos policías luego de publicar un artículo donde denunció al comisario de la ciudad en Iquique. Sería la última de muchas denuncias publicadas en su diario La Voz del Pueblo. De esta forma se transformó en el primer mártir de la prensa chilena, hecho ocurrido el 2 de mayo de 1875. En esta cripta del cementerio iquiqueño están sus restos junto a una placa de sus colegas, fechada en 1956. Castro nació el 3 de enero de 1843 y estudió en la Escuela Normal de Preceptores, graduándose en 1859. Si bien cumplió labores docentes en Santiago, Quillota y Copiapó, el periodismo era lo que lo apasionaba de sobremanera. Sus inicios en esta profesión los realizó como columnista de varios periódicos del norte. Durante su paso por Antofagasta, cuando era territorio boliviano, y también cuando se instaló en Iquique, cuando Iquique pertenecía al Perú, ¿cierto? En estos dos lapsos de tiempo, Manuel Castro Ramos se desarrolló en medios de comunicación donde se caracterizó por tener una voz muy fuerte, ¿cierto? Por hacer un pare a los abusos, y jamás dudó en denunciarlos. Luego de un breve paso por Antofagasta, en junio de 1874 llegó a Iquique, donde fundó el diario La Voz del Pueblo. Este representaba a la comunidad chilena en aquella ciudad tarapaqueña, que por entonces pertenecía a Perú. Fue un periodo marcado por los constantes abusos de las autoridades contra la población chilena, tenso clima que se acrecentó con las disputas territoriales entre ambos países. Hacer público todos estos acontecimientos para que de esta forma, ¿cierto?, desde el nivel central, ya vemos que siempre ha estado el centralismo, desde el nivel central se pudieran tomar políticas públicas que mejoraran esto, alguna medida, algo, alguna forma en cómo ir en ayuda de los ciudadanos chilenos. El presupuesto de un comisario fue el título de la editorial por la cual perdió la vida. En ella relató la malversación de recursos de la Comisaría Policial Peruana de Iquique, comparando los gastos reales con los ingresos declarados. La noticia no pasó desapercibida, más aún cuando los chilenos residentes recibían altas cargas en sus impuestos y cuotas fuera de norma. El aludido comisario Ricardo Chocano pasó a ser investigado por la justicia peruana y fue ahí donde planificó su represalia. El 2 de mayo de 1875, Manuel Castro Ramos fue detenido por una pareja de policías peruanos compuesta por el teniente José Mariano Valdivia y su acompañante, el inspector Pedro Castro. El comisario de la época mandara a dos personas a detenerlo, y luego en la Plaza 21 de Mayo lo obligaron a comer el número del periódico donde estaba escrito justamente este artículo. El periodista fue golpeado y arrastrado hasta la playa, donde siguió su tortura. El teniente Valdivia incluso le disparó en el vientre y lo encarceló. La situación llevó a que cientos de chilenos protestaran fuera del consulado exigiendo su liberación.
El cónsul David McKeever logró su libertad aunque ya era tarde. El 24 de mayo de 1875 murió en su casa. Su defensa pidió 12 años de cárcel para el teniente Valdivia en un tribunal de Tacna. Sin embargo, la justicia peruana determinó la libertad de todos los acusados, un delito que no habría quedado impune bajo el actual orden jurídico. Es una garantía constitucional la libertad de opinión y el derecho a informar. Está establecido en el artículo 19, número 12 de la Constitución Política de la República, y esa norma además está protegida por el recurso de protección. Hoy en día lo importante es que los periodistas tienen una protección penal respecto de tanto negativa como positiva, es decir, negativa porque ellos no pueden ser afectados por ciertas acciones o ser amedrentados. Un periodista hoy día no podría ser amedrentado por entregar una información que es de connotación pública, y por otra parte tiene una acción penal directa, es decir, un periodista podría querellarse efectivamente si por ejemplo algún empresario lo presionara o algún político para que no entregara alguna información por medio de su agencia o su medio de comunicación. Resguardo a una libertad que no tuvo Castro Ramos, quien hoy es reconocido como el primer mártir del periodismo chileno. Para que una causa sea suspendida en tribunales, un juez debe dictar su sobreseimiento. Esta decisión puede ser temporal o definitiva y total o parcial. En la siguiente cápsula educativa les explicamos de qué depende la decisión de sobreseer que adoptan los tribunales. Cuando una causa es paralizada o un procedimiento suspendido, significa que fue dictado su sobreseimiento. Esto está normado en el artículo 318 del Código Procesal Penal y es una herramienta que permite a los jueces paralizar o suspender la causa, de acuerdo a los antecedentes que se encuentren en la investigación. Nuestro ordenamiento jurídico contempla distintos tipos de sobreseimiento. Por ejemplo, un sobreseimiento puede ser temporal, lo que significa que el proceso está paralizado, pero puede ser reabierto a petición de alguna de las partes. Un sobreseimiento definitivo pone término a la causa y entre las razones por las que puede ser dictado es porque el hecho investigado no constituye delito o se estableció la inocencia del o los imputados, entre otros. También existe el sobreseimiento parcial de una causa que sucede cuando se suspende el proceso para algunos de los imputados en desmedro de otros que continuarán en la investigación. Y por último está el sobreseimiento total, que se aplica cuando el proceso queda terminado para todos los imputados. En la época romana, el derecho penal fijó los primeros castigos para los estafadores, esos que a través del engaño atentaban contra el patrimonio de una persona. El avance de la tecnología y el ingenio de los delincuentes han facilitado nuevas formas de estafa, las que hoy se sancionan según el dinero defraudado. El delito de estafa fue sancionado por primera vez un siglo antes de Cristo, con la redacción de la Ley Cornelia sobre traición. El cuerpo legal incluía la falsificación de documentos, metales preciosos, monedas y cargos de autoridad como prácticas que inducían a este engaño. Solo la víctima podía denunciar al malhechor, quien era castigado con el destierro, el trabajo forzado y la confiscación de la mitad de sus bienes en el caso de ser de origen noble. Como es característico de la época medieval, el escarnio público y la pena de muerte en caso de grandes defraudaciones de dinero fueron las sanciones más comunes para este tipo de fraude. Hacia el siglo VII, los conocimientos de alquimia se utilizaron para estafar mediante la falsificación de monedas. Por eso las víctimas mordían cada pieza para saber si eran verdaderas. Pero la palabra estafa, tal como se conoce hoy, se utilizó recién en el siglo XVI como una derivación del término italiano staffa. Su significado es pisada o pie, pero también se utiliza para describir la pérdida del equilibrio cuando los jinetes sacan los pies de los estribos, una situación que simboliza el frágil escenario económico en el que quedaban las víctimas de un fraude. La conquista de América provocó que las prácticas engañosas se extendieran por toda la región. Las leyes de Indias de 1860 regularon los delitos de conquistadores e indígenas. El intercambio de especies y el aumento de la actividad comercial intensificaron la astucia de los timadores. En 1903, el esquema creado por el italiano Carlo Ponzi marcó un antes y un después en el uso de la estafa.
Fue hábil en ganar la confianza de sus víctimas, inversores a quienes prometió una rentabilidad del 50% en solo un mes y medio. Sin embargo, nunca invirtió en la bolsa y solo entregó como ganancias el dinero de nuevos inversores. Este modelo de estafa piramidal se ha replicado en distintos países del mundo y Chile no es la excepción. En la actualidad, 6 casos son investigados por el Ministerio Público. Sin embargo, aunque las pérdidas sean millonarias, el autor de una estafa solo arriesga un máximo de 5 años de cárcel. A diferencia de Chile, países como Estados Unidos, México y Perú definieron qué se entiende por estafa en su legislación. De esta manera, tanto las estafas piramidales como aquellas cometidas vía Internet son perseguidas y castigadas duramente con décadas de presidio, según el monto defraudado. Durante esta semana han existido diversas actividades del Poder Judicial, las que les invitamos a conocer a través de nuestro bloque de contingencia. En la Corte de Apelaciones de Coyhaique se dictó una charla sobre la puesta en marcha del Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección de Menores que operará en la región de Aysén. El encuentro contó con la participación de la presidenta subrogante del Tribunal de Alzada, Alicia Araneda, y ministros de la Corte, el secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Cristian Díaz, y la directora regional del Servicio Nacional de Menores, Lorena Sosa. La inauguración de este centro tiene como principal objetivo que niños, niñas y adolescentes reciban el cuidado y resguardo que se merecen. Se espera que este 2017 12 jurisdicciones cuenten con uno de estos centros. En Coyhaique debería estar operativo en abril, por lo que la charla sirvió para aclarar dudas de los asistentes y entregar los pormenores de cómo será la implementación. La implementación de estos centros de observación y control de cumplimiento de medidas de protección tienen el privilegio de ser un proyecto que viene absolutamente encaminado por las directrices establecidas por la ministra encargada de la reforma de familia de la excelentísima Corte Suprema, en el entendido de entender de que cada niño sujeto a una medida de protección es un niño que requiere de una visibilización en nuestro sistema. Quiero destacar el esfuerzo que está haciendo el Poder Judicial en este sentido de implementar estos centros de observación y de seguimiento de lo que son las causas en las cuales haya involucrado a menores de edad, particularmente porque de este modo se permite una mejor colaboración entre los servicios y las entidades que están involucradas. Hasta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llegó el miércoles 15 de febrero la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Teresa Díaz, junto al director subrogante de Gendarmería, Maurice Grimald. Allí fueron recibidos por el ministro subrogante Nicolás Mena. La reunión tuvo como objetivo constituir una mesa de trabajo conjunta para revisar y reforzar medidas que resguarden la seguridad de los jueces, funcionarios y usuarios de los tribunales a lo largo del país. La intención de esta mesa es evitar episodios como el ocurrido recientemente en el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo, donde un imputado agredió a un gendarme, le robó el arma y amenazó a un juez que tomaba audiencia tras quien se escudó para darse a la fuga. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejando a los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.